Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo representamos la unión entre átomos? ¿Cómo se encuentran, estimadas alumnas y estimados alumnos? Es una alegría estar nuevamente con ustedes aquí, en Aprende en Casa 2. Soy la maestra Emma Yolanda Flores Nava y me acompaña el maestro Juan David González de Paz. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Química. Vamos a divertirnos aprendiendo. Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Esta es una frase de Marie Curie, la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de Química en 1903. En esta sesión representarán el enlace químico con la estructura de Lewis, considerando la compartición y transferencia de electrones. Asimismo, comprenderán cómo es que los átomos de los elementos son capaces de formar uniones, ya sea con otros átomos del mismo elemento o diferentes elementos. Es decir, cómo se forman los enlaces químicos. Los representaremos por medio de la estructura de Lewis, tomando en cuenta el número de electrones de valencia de los átomos de los elementos, en diferentes grupos de la tabla periódica. ¿Sabían que los neurotransmisores son las sustancias químicas que actúan como mensajeros de información? La pasan de una neurona a otra. Ejemplos de neurotransmisores son la dopamina, la serotonina y oxitocina, que se producen cuando nos enamoramos. Para continuar con esta felicidad, les recordamos que utilizaremos en esta sesión su libreta de la asignatura de Ciencias Químicas, lápices, colores, un cable de cobre, 2 papas, vinagre, rondanas, 2 tubos de cobre, una charola para hacer hielos. Otra herramienta es su libro de texto de la asignatura, ya que será muy útil para combatir lo que ignoramos a partir de nuevos conocimientos. Y por supuesto, lo más importante, ustedes. Así que comencemos. Maestro, ¿qué vamos a hacer con esos materiales? Se nos va a prender el foco. Ah, caray, nuestras alumnas y alumnos piensan que se necesita un contacto y una corriente eléctrica. Claro, tienen razón, pero ahora la corriente eléctrica que utilizaremos como fuente será la química, haciendo una celda electroquímica. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es, en cada rondana, enrollarle un tramo de alambre de cobre. Le vamos alternando en la charola para hacer hielos de la siguiente forma. Debemos procurar que quede un pedazo de cobre en un espacio y uno de zinc. Maestra, ¿de dónde sacamos el zinc? Ah, las rondanas están compuestas por zinc. Posteriormente, vamos a agregar el vinagre, procurando que no se desborde de cada contenedor. Lo vamos agregando con cuidado para que no se desborde. Maestro, ¿va encendiendo por favor el voltímetro? Sí, claro, maestra. De manera inmediata están saliendo burbujas. ¿Qué serán esas burbujas? Deben de llenarlo al borde. Si pasa el borde, no va a funcionar. Denme un segundo. Hay que hacerlo despacio en casa para que les quede muy bien este experimento. Observen Veamos. cómo están alternadas las rondanas y el cable. Listo. Muy bien. Ya quedó lleno de vinagre nuestro recipiente. Aquí tenemos el voltímetro, que es un instrumento de medición de cuántos volts tenemos de corriente eléctrica. Con él les vamos a demostrar que tenemos una corriente eléctrica. Lo colocamos. Ok. Está.
y nos da exactamente 1, un volt. Lo sacamos. Maestro, ¿y si se los muestra cómo da el...? Claro que sí, maestra, para que lo A ver puedan si hay una variación de voltaje. Sí, noten. ¿Lo pueden percibir? Ok. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica, maestra? Es la circulación de electrones a través de un material conductor que se mueven de un polo negativo a un polo positivo de la fuente de suministro. ¿Ustedes creen que funcione con las papas? Anótenlo en su libreta. ¿Por qué creen que funcione? Vamos a comprobar su respuesta. A ver, aquí están las dos papas, Bien. el Van. cable, Sí. los tubos de cobre. Voy a retirar esto. Ay, caray, sigue burbujeando. Muy bien. Introduzcan el clavo o lo que tengan que esté galvanizado. Ujú. Y lo van a introducir en la papa. Maestro, ¿me ayuda, por favor? Claro, vamos a colocarlo muy bien. Que quede perfecto. Aquí está, vamos a colocarlo aquí al lado. En las dos papas. Ahora vamos a meter este pedazo de cobre. Aproximadamente de 2 centímetros a 2 centímetros y medio, procurando que no choquen. Muy bien. Los metemos. Ya está. Lo vamos a meter otro poquito. A ver, maestra, le ayudo un poquito más. Ok. Ya está. Ahora, vamos a conectar el cable Claro. con las armellas. ¿Me ayuda del otro lado, Sí, maestro? maestra. Claro que sí. Muy bien. Ya quedó conectado. Ahora lo probamos. Vamos a probarlo. Muy bien, maestra. Adelante. Ok, ¿cuánto de voltaje, maestro? Vemos, maestra, y observamos que hay una variación, pero regularmente está marcando 47 a 68. ¡Eureka! ¡Funciona! Lo que acabamos de hacer se llama celdas electrolíticas, a lo que comúnmente se le conoce como pilas. Estas empujan los electrones hacia el cátodo, por lo que este tiene signo negativo. Y lo toma del ánodo, por lo que este es positivo. Las papas contienen ácido fosfórico, el cual sirve como una disolución química necesaria para transferir electrones de un lado al otro, entre dos placas de metal. Como han estudiado en sesiones anteriores, los átomos están constituidos por partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Los electrones que ocupan los niveles más altos de energía, los que se encuentran más alejados del núcleo, se llaman electrones de valencia y son los que participan en la formación de enlaces químicos. ¿Cómo se unen los átomos de los elementos con otros átomos de igual o diferentes elementos? ¿Cómo es que se mantienen unidos los átomos en las moléculas de elementos y compuestos? Maestra, por medio de enlaces. Se parecen a los enlaces matrimoniales, ya que los enlaces químicos mantienen unidas a las moléculas. Aquí lo que se comparte, se gana o se pierde se llaman electrones de valencia. Maestro, pero antes, ¿qué tal un repaso relámpago? Ahora que saben más sobre la tabla periódica, hagamos un pequeño repaso acerca de la información que podemos obtener de ella. Observen la tabla periódica que les presentamos. Ubiquen los periodos y grupos, esto nos ayudará a ubicar a un elemento en particular. Quiere decir que a cada elemento químico le corresponde un lugar único en la tabla periódica. ¿Cuántos periodos tienen? ¿Los ubicaron? Estos corresponden al ordenamiento horizontal, es decir, a las filas. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades, pero tienen la misma cantidad de órbitas o niveles de energía. ¿Listos? ¿Tienen la respuesta de cuántos periodos son?
Muy bien, son 7. ¿Se dan cuenta que corresponden a las órbitas o niveles de energía donde pueden situarse los electrones? La primera órbita o nivel de energía es la más interna o cercana al núcleo y la séptima es la más externa o alejada del núcleo. ¿Cuántos grupos hay? Si los periodos son las filas, entonces los grupos son... Correcto. Son las columnas. Aquí las pueden observar. Sus elementos tienen una disposición similar de los electrones de valencia. Anteriormente, los grupos de la tabla periódica se expresaban con un número romano seguido de la letra A o B mayúscula, con base en sus propiedades. ¿Qué elementos se expresaban con la letra A mayúscula? Los elementos que presentan regularidades en sus propiedades están situados en los extremos de la tabla periódica, como lo nombra los elementos representativos. ¿Qué elementos se expresaban con la letra B mayúscula? Se les conoce como elementos de transición, porque sus propiedades varían en función de los electrones de valencia. Los elementos de transición se ubican en el centro de la tabla periódica, entre los elementos metálicos del grupo 1 y 2 y los que son altamente reactivos, elementos no metales de los grupos 13 a 17. Actualmente, los grupos se nombran de izquierda a derecha, con números arábigos del 1 al 18. Maestro, antes de continuar, hagamos un paréntesis para él. Dato curioso. 6 elementos químicos son estables sin necesidad de compartir, ceder o ganar electrones de valencia. A estos se les conoce como gases nobles o inertes, porque es muy poco probable que reaccionen con átomos de otros elementos. Los gases nobles o inertes son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Seguramente habían escuchado hablar al menos de uno de estos gases. Los gases nobles son aprovechados como fuente de luz y en láseres. Ahora que sabemos quiénes son los responsables de esos letreros luminosos, continuemos. ¿Listos? Es momento de consultar la tabla periódica. La pueden revisar de una página electrónica o localicen la que está en su libro de texto. Observen la que tenemos aquí. Estaremos ocupando en esta sesión esta tabla periódica. ¿Cómo pueden saber cuántos electrones de valencia tienen los elementos? Si ustedes analizan la información de la tabla periódica que se relaciona con las propiedades de los elementos químicos, va a ser fácil para ustedes predecir la formación de compuestos. ¿Cuántas columnas tiene la tabla periódica? Correcto. Hay 18 columnas. Para el análisis de los elementos representativos, vamos a centrar nuestra atención en los grupos 1 y 2 y del 13 al 18. Anteriormente, en la tabla periódica, los elementos representativos se nombraban con números romanos del 1 al 8 y con una letra A. Tengan muy en cuenta este dato. Ahora bien, lo que sigue es muy fácil. Los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia. ¿Sí se los mostramos, maestro? Claro, maestra. Adelante. Por ejemplo, los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. Los del grupo 13 cuentan con 3 electrones de valencia. Los elementos del grupo 14, ¿cuántos electrones de valencia tendrán? Suponemos que ya saben. Por supuesto, tienen 4 electrones de valencia. Y así, consecutivamente, hasta llegar al número máximo de electrones de valencia que puede tener un átomo.
¿Saben cuál es ese número máximo de electrones de valencia que puede tener un átomo? Exactamente, son 8. Este número coincide con el número romano que antes les mencionamos. La regla del octeto nos indica que los átomos comparten electrones de manera que buscan ser más estables con 8 electrones. ¿Cómo expresar los electrones de valencia en la estructura de Lewis? Pongan mucha atención y observen lo que estaremos haciendo. Podemos saber fácilmente el número de electrones de valencia de los átomos de un elemento representativo, fijándonos en el grupo de la tabla periódica al que pertenece. Pero antes coloquemos el símbolo del elemento. Por ejemplo, el número atómico 1, ¿a qué elemento corresponde? Correcto, al hidrógeno. ¿Cuántas órbitas tiene? Muy bien, 1. ¿A qué grupo pertenece? Excelente, al grupo 1. Observen el modelo corpuscular del hidrógeno. En el centro tiene su símbolo químico. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Si pertenece al grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia. ¿Qué significa? Que al unirse los átomos del hidrógeno con otros átomos comparten un par de electrones, pues tiene un electrón de valencia para formar un enlace. ¿Qué pasa con los elementos del grupo 16? Muy bien, vamos a tomar como ejemplo al oxígeno. ¿Les parece? Su símbolo químico es una O mayúscula. Localicen a qué grupo pertenece el oxígeno. Al 16. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. Comencemos a colocarlos como si fuesen puntos cardinales y en sentido de las manecillas del reloj. Arriba el primero, a la derecha el segundo, el tercero abajo, el cuarto a la izquierda. ¿Cuántos faltan por colocar? Porque así quedaría como el grupo 14, por ejemplo, el carbono. 2, maestra. Así es. ¿Dónde los colocamos? En el caso del oxígeno, los colocamos arriba y abajo, de esa forma. Observen que forman pares. ¿Así podrían formar enlaces químicos? ¿Recuerdan que les mencionamos que se parecen a los matrimonios? En México no se pueden formar enlaces con quien ya tiene pareja. Pues lo mismo pasa aquí. Los electrones que tienen pareja no pueden formar nuevos enlaces, pero sí los que están solitarios o solteros. En este caso, ¿cuántos electrones de valencia quedan libres? 2. El oxígeno tiene 2 electrones que compartir. Maestra, ¿y si hacemos la estructura de Lewis del cloro? Claro que sí. Pero ahora me gustaría más que lo fuesen haciendo en su libreta. ¿Recuerdan el paso número 1? ¿Cuál es? Buscar a qué grupo pertenece. Pertenece al grupo 17. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Colocar el símbolo químico. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 7. Y luego colocar puntos o cruces de uno en uno comenzando en el sentido de las manecillas de reloj, como si fueran puntos cardinales. colocar los restantes, o sea 3, en el sentido correcto. ¿Cuántos pares hay? Hay 3 pares. ¿Cuántos electrones quedan listos para formar enlace con los átomos del mismo o de otro elemento? 1. Muy bien. Se ve que han puesto mucha atención. Maestro, ¿qué le parece si ponemos un reto a las alumnas y alumnos? Me parece muy bien. ¿Qué reto quiere que realicen? Que elaboren las estructuras de Lewis de los siguientes elementos que aparecen en pantalla. Los elementos son el estaño, el flúor,
el neón, el nitrógeno, el aluminio, el calcio. Indiquen cuántos electrones de valencia están disponibles para formar enlaces químicos. Ahora les invitamos a que observen cómo representamos el enlace químico con la estructura de Lewis de una molécula de agua, considerando los electrones de valencia. Maestro, hemos hablado mucho de Lewis, pero ¿quién es él? ¿Por qué lo hemos tomado en cuenta? La estructura de Lewis fue propuesta en 1916 por Gilbert Newton Lewis. En esta estructura se representan los electrones de valencia en forma de puntos, círculos pequeños o cruces alrededor del símbolo químico. Durante un cambio químico, el núcleo atómico y los electrones internos permanecen inalterados. Los electrones de valencia son los que participan en los cambios químicos y pueden perderse, ganarse o compartirse. Observen las siguientes estructuras de Lewis. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. El berilio tiene 2 electrones de valencia. El boro, este elemento tiene 3 electrones de valencia. ¿Habrá que colocárselos, maestro? Muy bien. En el boro vamos a ir colocando los electrones, recuerden, en sentido de las manecillas del reloj. Empezamos de arriba, como lo está haciendo la maestra. 1, Maestra, muy bien. 2, me ayuda con el tercero, ya está aquí Claro el palillo. que sí. Vamos a colocar uno más para que tenga sus 3 electrones de valencia. Ahora vamos a continuar con el carbono. El carbono. Este elemento posee 4 electrones de valencia. El nitrógeno, que es otro elemento químico, tiene 5 electrones de valencia. Vamos a continuar haciendo la estructura de Lewis del oxígeno. Este elemento posee 6 electrones de valencia. El flúor contiene 7 electrones de valencia. Veamos. Y el neón está completo porque tiene 8 electrones de valencia, lo que nos indica que este elemento es estable. Es decir, no necesita formar un enlace químico para ganar, ceder o compartir electrones de valencia. Eso lo sabemos gracias a la cantidad de electrones que tiene en la órbita más alejada del núcleo. Como ustedes ya conocen, los electrones de valencia que tienen pareja ya no pueden formar otro enlace químico. Entonces, ¿se puede hacer uso de otra forma para representar el enlace químico? Sí, mediante el modelo atómico de Bohr. En este modelo se representan los electrones internos de los átomos, los cuales son los que se ubican más cercanos al núcleo atómico. Observemos el ejemplo. En este caso, el sodio pierde un electrón para formar el catión Na positivo. Y por otra parte, el cloro gana un electrón para formar el anión cloruro. Hay una fuerte atracción electrostática entre ellos por la diferencia de cargas. La aplicación de los enlaces químicos es para conocer la estructura y propiedades de diferentes compuestos químicos y aprovecharlos al máximo. Una aplicación es la elaboración de jabones. Las manchas son simplemente sustancias que se han quedado pegadas en un lugar que no queremos, como las manchas de grasa. Estas y el agua no se mezclan muy bien,
por lo que necesitamos una sustancia que ya disuelva y la arrastre. Generalmente utilizamos un jabón o un detergente. El jabón es una molécula con un extremo hidrófilo que se une al agua y una parte hidrófoba que se une a las grasas. De este modo, para desmanchar la ropa con grasa, el jabón se une a la grasa y la lleva al agua, dejando la ropa limpia. Por siglos, mujeres y hombres de ciencia han investigado el universo para entenderlo y explicarlo. En el camino, rompieron reglas, cometieron errores, hicieron experimentos extraños y riñeron entre sí. De esto y más trata La Ciencia Rebelde. Lo podrán encontrar en la colección de los libros del Rincón. Les recordamos que deben realizar las actividades que aquí les proponemos. Les pedimos, si es posible, hacerlas llegar a sus profesoras y profesores. Recuerden que pueden invitar a familiares a experimentar e indagar acerca del fascinante mundo de la química. Aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.